Muy buenos días familia Achiote y bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar natilla tradicional colombiana con salsa de mora o con salsa de frutos rojos, una exquisitez y bueno, hace parte de estas recetas tradicionales. Iniciamos esta receta, es una receta con pocos ingredientes en realidad. Vamos a necesitar en total 2 litros de leche, pero vamos a agregar a la olla 1,5 litros. Medio litro lo vamos a reservar en esta jarra. Ahora, al 1,5 litros de leche le vamos a agregar 120 gramos de panela. Puedes agregar hasta 250 gramos, panela, piloncillo, papelón, como ustedes le llamen. También agregaremos 10 gramos de canela o 6 astillas y 7 clavos de olor. Agregamos adicional una cucharada de vainilla. La vainilla va a ser adicional, si no la tienes no te preocupes, vas a mezclar y a fuego medio vamos a dejar que esto empiece a hervir y a infusionar. Mientras tanto vamos a diluir los 200 gramos de fécula de maíz o de maicena en el medio litro de leche que tenemos reservado en esta jarra. Son alrededor de unas 15 a 16 cucharadas bien grandes de maicena. Lo agregamos, mezclamos muy bien. La relación para una natilla siempre es 100 gramos de maicena por cada litro de leche. Tengan en cuenta esa relación siempre. Una vez tengamos lista esta mezcla, vamos a ir a la olla y vamos a darle vuelta. Súper importante que vayan dándole vueltas para que la canela y los clavos vayan soltando más sabor a la mezcla. Mientras tanto, tengan reservado a mano, mejor dicho, los recipientes donde van a hacer la natilla. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar muy rápido. Una vez esté la natilla lista, vamos a necesitar de una vez vaciarla. Una vez empiece a hervir la mezcla de la leche con la canela y los clavos, es tan sencillo como retirar las astillas de canela y los clavos. Incluso algunas personas lo dejan, pero en este caso las vamos a retirar. Ya ha infusionado perfectamente y la leche tiene muchísimo sabor de estos ingredientes. Ahora a fuego bajito vamos a ir agregando la parte de la mezcla con la maicena. Vamos a ir haciéndolo poco a poco y vamos a irlo mezclando. A medida que vayamos agregando la mezcla de la maicena o fécula de maíz, nos damos cuenta cómo la natilla de una vez empieza a tomar mucha consistencia. Se empieza a poner bastante gruesa, como se pueden dar cuenta. En cuestión de minutos está bastante espesa. Así que a partir de este momento es súper importante no dejar de revolver. Súper importante hacerlo de manera fuerte, enérgica y preferiblemente a fuego bajo, que es como yo lo hago. Me demoro un poquito más, pero bueno, vale la pena el resultado. En total vas a dejarla cocinar por unos 5 a 7 minutos o incluso 10 minutos. Hay algunas técnicas para saber. Una es poner en un plato un poquito de la natilla y esperar a que cuaje. Una vez se enfríe miramos si está cuajada y la retiramos. Mientras seguimos mezclando, yo te invito para que le des un like a esta receta y te suscribas al canal y actives la campanita en la función de todos. El segundo paso es súper importante para mí y es esperar a que haga algunas burbujas. Ya en este punto ha tomado alrededor de unos 10 minutos. Esto puede tomar menos tiempo si tú lo haces a fuego medio. Acá, una vez ha pasado este tiempo y veo que está empezando a burbujear, le agregamos media cucharada de mantequilla y vamos a revolver. Esto le va a dar un color más brillante y va a quedar mucho más bonita nuestra natilla. Una vez terminamos, vaciamos en los moldes, por eso es súper importante que los tengamos listos. Y listo, mis corazones, así de fácil hacemos la natilla. La vamos a dejar allí. Yo al final siempre dejo en un pocillito una parte, porque con esta, pasado unos 10 minutos, puedo verificar si está perfecta de cocción. Como se pueden dar cuenta, ha cuajado perfectamente y se sale de los bordes, así que vamos bien. Vamos a dejar a que se enfríen un poquito y luego le vamos a poner papel transparente. Las vamos a llevar a la nevera a refrigerarse mínimo por 2 horas o incluso toda la noche, como en mi caso. Ahora vamos a preparar la mermelada de frutos rojos o de mora. Para esta receta necesitamos 1 libra o 500 gramos de frutos rojos. En mi caso yo estoy usando fruta congelada. Ustedes pueden utilizar la fruta que prefieran. En Colombia tradicionalmente se hace con moras.
y luego vamos a exprimir el jugo de un limón. Lo agregamos por completo y ahora para endulzar yo voy a agregar un poquito de stevia, pero si no tú puedes agregar de 4 a 5 cucharadas de azúcar sin regarla como en mi caso. Yo estoy agregando stevia y menos de una cucharada de azúcar. Adicional, va a ser opcional pero le da un muy rico sabor, agrega una cucharada de brandy, si no tienes brandy puedes agregar ron y una cucharadita de vainilla. Agrega 10 cucharadas de agua, de 10 a 15 cucharadas de agua y ahora mezclamos y dejamos a fuego medio a que esto empiece a cocinarse. Una vez han pasado como unos 5 a 7 minutos, vemos que empieza a hervir la fruta y se empieza a hacer poco a poco la mermelada. Pero vamos a agregar 3 cucharadas de agua en un pocillo y una cucharada de maicena porque queremos darle un poco más de consistencia a la mermelada. Una vez tenga la mezcla lista, la llevamos al recipiente donde ya han hervido nuestras frutas alrededor de unos 10 a 12 minutos y mezclamos y así de fácil pues hacemos la mermelada. Ahora a fuego bajito lo dejas a que se reduzca por unos 5 minutos y listo, corazones, este es el resultado de la mermelada, una mermelada muy fácil de hacer. La dejas enfriar y la reservas en el recipiente de tu preferencia. Sirve para esta receta y para muchas más. Me encanta también comerla con yogur natural, así que bueno, ya saben cómo hacer. Ahora vamos a desmoldar. Ya han pasado más de 24 horas donde he tenido refrigerada la natilla. Es tan sencillo como poner un plato y darle vuelta al recipiente y listo. Así de fácil desmoldamos las natillas. Vamos a poner un poco de salsa de moras y así de fácil hemos hecho nuestra espectacular natilla con salsa de moras. Si te ha gustado esta receta, yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos y también para que me regales un like. Otra idea también súper chévere es que compartan este video para que llegue a más personas y que puedan hacer la parte del menú navideño. Esta es una receta clásica en Colombia, comemos natilla y buñuelos todo diciembre. Espero que les haya gustado, espero que se atrevan a hacerla. Como se pueden dar cuenta, la natilla queda perfecta, queda muy fácil de desmoldar, queda lisa. Este es el resultado que debemos tener al preparar una natilla. El sabor está muy rico, está un sabor suavecito, mejor dicho, prepárenla en casa y por favor envíenme fotos cuando la preparen. Al final todos los ingredientes que usamos también los voy a dejar en la caja de descripción y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un beso gigante, chao.